Muy buenas noches. Con un saludo muy atento de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 2 de diciembre de 2022, relativa a la presentación del libro titulado La Ruta de Hidalgo, 7 reglas para gobernar y transformar, de la autoría del señor doctor Francisco Ricardo Scheffer Padilla, Procurador General del Consumidor, y que se ha presentado por el maestro Martín Orozco Almades como invitado y su servidor, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, como consocio. Cedo el uso de la palabra a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech en su carácter de secretaria general. Muchas gracias. Conforme al orden del día, la apertura de la sesión se ha llevado a cabo por parte del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, consocio, y ahora en la presentación del Presidium, el licenciado, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno como consocio y presentador nos acompaña, el licenciado Sebastián Hernández Méndez, delegado en Guadalajara y representante del autor del libro. Muchas gracias. Gracias. Y la de la voz, Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En este momento pasamos a la participación de los presentadores, donde el doctor Carlos Ramiro Ruiz iniciará con esto. Gracias. Muy gentil, muchas gracias. Vamos a comenzar con una pequeña reseña del libro titulado La Ruta de Hidalgo, reglas para gobernar y transformar, del doctor Ricardo Scheffer. El título de la obra nos evoca toda una época de ideales de libertad, fraternidad e igualdad, anhelada por los criollos en el entonces territorio de la Nueva Galicia, de la abolición de la esclavitud por el padre de la patria con toda una influencia de la Ilustración, pero también de la transición de la era moderna a la era contemporánea, ya que la sola idea de la consolidación del Estado como ente social, con todos sus atributos, conlleva una era de transformación en los sistemas de producción, generando como lo que vivimos hoy toda una revolución industrial, tecnológica y social. El tiempo de casi 4 décadas que llevó a su autor elaborar el libro nos recuerda también el tiempo prolongado que le llevó a Charles-Louis de Secondat, señor de la Brede, barón de Montesquieu, redactar su obra El espíritu de las leyes, precisamente en la tierra inspiradora del grito de la independencia, en el estado de Guanajuato, tarea que no le fue nada fácil entre los menesteres escolares de otras disciplinas y su proyecto principal, el estudio de las leyes, para lo cual, recurriendo a una experimentación teórico-socrática, preguntaba en forma imaginaria a actores de la época y más contemporáneos su testimonio sobre la inocencia o la culpabilidad de don Miguel Hidalgo y Costilla, ello inicialmente como una forma lúdica y que después fue logrando una mayor seriedad y madurez. Para ello, el autor de la obra nos reseña los méritos castrenses del cura Hidalgo, sus estrategias y sus hazañas, de la forma en que se le interrogaría a este personaje para averiguar sus virtudes, sus pequeños errores e incluso sobre los mitos que se han tejido sobre su figura, humanizando al personaje que apostaba, cortejaba, etc. Lo anterior, otorgando la enseñanza de que los fuertes ideales de servicio no están alejados a una personalidad alegre y coloquial, todo ello evidenciado en una especie de juicio histórico que nos lleva a la reflexión de un veredicto final de la historia, para decidir en forma dialéctica su título de héroe y padre de la patria con su carga de mal administrador y mal estratega. El libro inicia con las bases políticas, recordando la histórica, mas no afortunada, expulsión de la Compañía de Jesús por la monarquía borbónica, caracterizada por ser una injusticia, apropiándose de todo su patrimonio que incluía haciendas, colegios, universidades, bibliotecas, y cuyo destierro en su proceso representó el delito de genocidio y de lesa humanidad, ya que muchos no sobrevivieron a la expulsión, desarticulando la principal acción evangelizadora regular, lo que representó la dispersión de los naturales. Lo anterior conllevó el descontento y la ebullición de la violencia en contra de la corona, sancionados con destierro, prisión o incluso ejecución. Todo ello visto desde los ojos de un adolescente, el joven Hidalgo censurado igual que todos por el rey, que en el banco del Marqués de Croix señalaba:
Impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos, a quienes no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del soberano, agregando, pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Lo que orilló a Miguel Hidalgo se destinara a sí mismo a pelear como mejor alternativa. En ese orden de ideas, pensar en la igualdad nos remonta el autor de la obra en reflexionar las pocas noticias de Hidalgo como niño, de su origen rural, pero con bienes suficientes e incluso 5 esclavos, cuya argumentación filosófica justificadora la encontraremos en los clásicos como Aristóteles y Tomás de Aquino, hasta Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez, pasando por Vasco de Quiroga, Alonso de la Veracruz, pero sin soslayar que ya en su adultez Hidalgo aboliría la esclavitud, quizá recordando a una niña mulata a la cual le tomó cariño de nombre Josefa Raimunda Hernández en la hacienda de los Hidalgo, San Diego de Corralejo, ubicada en Pénjamo, que por entonces era parte del obispado de Michoacán, protegiéndola de los demás. Del mismo modo, el autor de la obra nos refiere la modestia de Hidalgo, que más que decidir por cargos eclesiásticos retribuidos económicamente, se fuera por lo que no representaba una ganancia, siendo evangelizador de una comunidad, gracias a que conocía la lengua otomí, lo cual trajera desde su infancia, para lo cual se dan datos familiares, llevando al cura Hidalgo a que fuera cuestionado por sus contemporáneos, por los historiadores conservadores como Lucas Alamán, entre otros, por buscar la igualdad y convocar a las armas, muriendo por ello. En lo que corresponde a la libertad, el autor nos refiere cómo se obtenían los grados académicos de bachiller y qué se requería 2 de estos grados en filosofía y en teología para aspirar a una licenciatura. De los antecedentes escolares y gusto por la lectura de don Miguel Hidalgo y su hermano 2 años mayor, su hermano se llamaba Joaquín, pero abruptamente con la expulsión de los jesuitas se quedaron sin profesores en su colegio, sin escuela y hasta sin lugar para dormir, pero que retomaría sus estudios en salones nicolaitas, coincidiendo como José María Morelos y Pavón en la ahora Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en remembranza a uno de sus brillantes estudiantes, lo que le dotó de una alta cultura en teatro, música, ciencia y libertad de conocer y actuar, al servicio de los demás y con ideales firmes ignacianos que el autor transpola al siglo XX en la teoría de la liberación y las encíclicas actuales, por ejemplo, la Fratelli Tutti del año 2020. Los gustos mundanos de don Miguel Hidalgo son ventilados en la obra. El vino, las mujeres, las apuestas, pero sin por ello satanizarlo, sino dándole libertad como guadalupano, con una fe más acorde a nuestro tiempo, con una tolerancia civil y sus obras evangelizadoras y liberadoras, lo que hoy sabemos a consecuencia de su confesión antes del fusilamiento. En la congruencia, Hidalgo, más que intelectual, con una genialidad excepcional, una facilidad para la música, era un hombre de acción, para lo cual se dan también ejemplo de cómo solucionaba sus problemas de hacienda familiar, de su forma de operar políticamente para tener o ganar el favor de los poderosos, mediante sus artes en retórica, escalando en la academia y en la carrera eclesiástica por su talento y por su astucia, revolucionando la enseñanza para acudir a las fuentes mismas. Para la lección primera, los líderes son 10% lecturas, 10% ideales y 80% trabajo. El autor refiere en el apartado de la obra intitulado Las crisis, un pasaje de la vida de Hidalgo en el que ventila su vicio por los juegos de azar, las cartas, que comprometen su patrimonio y por tanto tiene que recurrir a un tercero para que le administre su hacienda, refunfuñando por ello y azotando puertas. En el tema El desastre de la economía nacional, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, se refiere al embate cultural entre lo castizo y lo afrancesado. Este último no muy bien visto en los territorios españoles, por ser ideas más modernas, liberales, renovadas cultural, política y científicamente, que se enfrentaban a las ideas autoritarias borbónicas para recuperar las arcas económicas de la corona, con la sobreexplotación de recursos mineros y de las exigencias recaudadoras
devastadoras sin precedentes, sin soslayar el crecimiento demográfico y la necesidad de liberalizar el comercio, lo que trajo bonanza y después ruina, al enfrentarse a Francia e Inglaterra recurriendo a préstamos y exigiendo donativos, afectando a la Iglesia y al sistema financiero novohispano, con una pésima administración y pérdidas bélicas. Por su parte, en el desastre de la economía familiar, se evidencia que Miguel Hidalgo era un mal empresario y peor administrador, todo por sus deudas. Según documentos de la época, pese a que había aumentado sus posiciones y cargos, por gastar en músicos y reuniones y en el juego, por lo que pedía prestado incluso antes de levantarse en armas, no pagó. Lo mismo tenía hipotecas y había sido fiador de alguien que tampoco pagaba. Cuando Hidalgo comenzó a ser austero para recuperarse, su hermano Joaquín, el mayor, también cayó en una muy mala racha económica, por malas decisiones en un negocio que le propiciaron a este último la muerte. Por lo que tuvo que afrontar todas las deudas Miguel Hidalgo, incluso solicitando la suspensión de pagos por mala salud, pero que ante la presión de los acreedores le fue creando una conciencia social a Hidalgo de la falta de oportunidades por el abuso desmedido de España. En el desastre de las guerras europeas por la Revolución Francesa y las guerras revolucionarias, España quedó en mala posición, a lo que se suman las intrigas en la corte española, que culminaron en derrotas navales muy evidentes contra Inglaterra y traiciones que minaron las arcas españolas y parte de sus territorios en Europa, explicando el autor en forma breve la invasión francesa en la península ibérica y lo que le sucedió con Fernando VII, lo que orilló a Hidalgo y a otros a levantarse en armas para evitar el pésimo sistema gubernamental español. En la lección 2, donde los demás ven desastre, un buen líder ve una razón para cambiar las cosas. El autor hace la comparación de Don Quijote de la Mancha, un hidalgo que concuerda con Miguel Hidalgo, con referencia de un niño bien, justicieros sociales, excéntricos, con aficiones, asiduos a la lectura, que salieron a cambiar el mundo con valores que inspiraron al autor del libro. Pero como organizador social, el autor refiere que Miguel Hidalgo podría manejar con creatividad personas, tierras y títulos, inspirado en la lectura de Tomás Moro, mediante alianzas y las riquezas y potencializando las habilidades con una nueva cultura de trabajo, con la influencia evidente de Vasco de Quiroga, generando frutos, lo que Hidalgo no había logrado para administrar su propio dinero, generando un bien colectivo y sabiendo administrar el fracaso. Como organizador cultural, Miguel Hidalgo, al tomar una nueva encomienda, además de los servicios religiosos, experimentó nuevas formas de organizar a los feligreses, enseñándoles francés, teatro con obras de Molière como El Tartufo, evidenciando cómo dicho dramaturgo perdió el favor real para concientizar didácticamente a la población de la situación política que entonces vivía España, ante un consejero de la corte como don Manuel Godoy, para entregarle el reino a Napoleón y los amoríos de Godoy con la reina de España. Como organizador espiritual, recordando la expresión mutatis mutandi, entendemos cómo el autor refiere que todo cambia, principalmente nosotros, donde Hidalgo no sería la excepción, ya que subió la escala social y estudió resuelto a enfrentar el status quo, que de lo espiritual bajó a la política y a la justicia social, de la paz a la guerra y de simpatizante a líder de la insurgencia. Cambio que se evidencia en la praxis de su sacerdocio, de visión marcial, soldados de la fe, predicando la desobediencia civil con el celibato, que le causaron 4 denuncias de la Inquisición, y en vez de rezar por los enfermos trataba de curarlos, citando diversos ejemplos de su forma de operar poco ortodoxa y con gran preocupación por los grupos vulnerables. En la lección 3, un buen líder sabe hacer lo correcto y a veces eso requiere cambiar las reglas. Habla el autor de cómo Miguel Hidalgo pasó de pastor a conspirador, ello ante las decisiones del rey de abdicar 2 veces el trono a favor de los franceses, por lo que tenían que cerrar las filas por el reino, la religión y el propio rey.
Todo ello para lograr que renaciera la pertenencia a la monarquía española, creándose juntas, pero son representación peninsular, con crisis de legitimidad política, creándole la ola de criollos, pero independencia a nombre de Fernando VII, y con el poder de Dios que aterriza en el pueblo y los europeos con privilegios por status quo, donde les tocaba a los primeros callar y obedecer a la metrópoli, refiriendo el autor los principales argumentos esgrimidos y la situación geopolítica en cada caso, tanto en la península como en la Nueva España, así como los conflictos armados por ello. Lo anterior generó en Hidalgo su convicción de que los peninsulares no podían ocuparse del gobierno en América ante sus luchas internas por su propia independencia. Por las malas, el autor del libro refiere cómo ninguna transformación social se da de un día para otro. Progresivamente, lo mismo la conspiración de Querétaro con las causas antes dichas de descontento social, a lo que se sumó un problema de representación que en la convocatoria de 1809 se recibieran representantes de los reinos en América, en los que estaban el militar Félix María Calleja y del Rey, el obispo don Juan de la Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, el del famoso hospicio, por supuesto, el oidor don Guillermo de Aguirre, el culto sacerdote Manuel Abad y Queipo y el doctor José María Cos, pero no don Miguel Hidalgo, cuyo fruto de dicha corte fue el Estatuto de Bayona, con corte afrancesado, división de poderes, derechos individuales e igualdad entre peninsulares y americanos. Después, el proceso de representación para una Constitución española de Cádiz se volvería a repetir el proceso de buscar representatividad, pero tampoco fue electo Hidalgo, suprimiendo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fijando el catolicismo como religión oficial, la abolición de la esclavitud, lo que orilló también a Hidalgo a unirse a Allende para resolver los conflictos no en forma pacífica y diplomática, provocando la ebullición de la insurgencia que proliferaba, pero sin definir si eran absolutistas, liberales moderados o jovellanistas y liberales radicales o bonapartistas. El autor hace un análisis del perfil de don Miguel Hidalgo como personaje idóneo para que fuera invitado por el capitán Ignacio Allende por su formación académica, contactos y retórica, carisma, talento, determinación, lo que no tenía Epigmenio González Flores, emulando a lo que ahora este último sería un guerrillero latinoamericano, siendo difícil comprender las circunstancias históricas para tomar el liderazgo. En la lección 4, un líder sabe escuchar, pero no paraliza, actúa. Se refiere como cuando la conspiración descubierta, el autor describe cómo eran cédulas que se comunicaban entre la inconformidad con los peninsulares y que se fue diseñando un proyecto preciso y viable de levantamiento armado, para lo cual necesitaban planear en frío. Para ello, requería una estructura intelectual de autoría de Epigmenio González bajo un movimiento autonomista, reformador, social y agrario, con libertad de acción sin renunciar a la corona. Después prosigue el autor del libro en describir los hechos históricos con los que fue descubierta la conspiración y la osadía de Hidalgo de pedir el día en que fue descubierto dinero que no pagaría, tomarse un chocolatito que le servirían sus hermanas y a afirmar: caballeros, somos perdidos, señalando que no había más remedio que cazar españoles o gachupines, resuelto a morir, como en forma de parábola el escritor también guanajuatense, Jorge Ibargüengoitia, apunta que el cura Periñón lo pensaba al puro estilo de José Alfredo Jiménez, pues la vida no vale nada, lo cual para Hidalgo no sabemos si por su edad, su fe o por no tener nada que perder. También se refiere en Actuar en Caliente, en el que se narra cómo el protagonista de la obra sabía que también pensar demasiado las cosas no es conveniente, por lo que inmediatamente que se sintió descubierto, liberó presos, encarceló españoles, convocó personas a su causa mediante diferentes gritos de arengas, lo que coincide con las diferentes versiones de los mismos, coincidiendo el grito con las festividades religiosas, concentrando un gran colectivo al grito de la deidad nacional como una rebelión popular con injusticia a cuestas.
La muchedumbre insurgente, según lo planeado por Allende e Hidalgo, su intención inicial era para convertir las milicias locales a su causa, como después lo haría Morelos, pero tuvieron que actuar al ser descubiertos con ejércitos improvisados de la propia población en que el bajo clero incitaba a la rebelión, pero que mantenían ciertas consideraciones a los españoles, lo que sería tergiversado en relatos falsos, pero que después se fue haciendo realidad y teniendo que ser tolerado en el Bajío por el propio Hidalgo, a modo de robo famélico y de lo cual estaba horrorizado Allende, pero que ante una falta de la mano firme, sin una dirección, el movimiento fracasó y llevó al cura al paredón. Pero quedando el recuerdo de la campaña ahora en Palacio Nacional y de las réplicas de la campana en las capitales estatales. En la lección 5, las 4 virtudes de un buen líder son saber planear, saber actuar, saber improvisar y saber dirigir. En el rubro de la campaña vemos un fragmento del manifiesto del 15 de diciembre de 1810 de Hidalgo en Guadalajara, donde refiere que no hubiera sido acusado de hereje y demás delitos, cuyo origen es el deseo de la felicidad de los demás, aunque sin olvidar que entró a la gesta heroica en forma desordenada, de lo cual le acusa el historiador Lucas Alamán, pero que fue adquiriendo orden el movimiento. Por lo que en Revolución Desatada se habla de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que hubo un enfrentamiento bélico con quien antes era amigo de Hidalgo, Juan Antonio Riaño, con quien compartió el gusto por una cultura afrancesada en teatro, enciclopedismo y círculos de estudio, junto con el obispo don Manuel Abad y Queipo, quien después lo excomulgaría. Y estos últimos españoles, reflexionando el autor, lo difícil que ello representaba, con la evidencia epistolar de ello y la barbarie y masacre generada, en la que el respeto incluso a los niños no era parte del ahora derecho humanitario, lo que mancilla a la fecha la reputación del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, aumentando el círculo de la violencia entre ambos bandos. En la Revolución Contenida se describe a un Hidalgo como político formidable, que pudo confrontarse con Allende, con sus militares, respecto de las acciones y estrategias a seguir, pero que con astucia propia de un zorro ganaba posiciones y negociaba, decidiendo incluso ir a la capital para derrocar al virrey, para buscar la declaración de territorio autónomo, incluso la independencia. Pero nadie sabe por qué Hidalgo no prosiguió a ocupar la Ciudad de México, aun con las instrucciones del capitán Allende. Esto sigue siendo un misterio. Quizá la respuesta se encuentre por los estragos de la propia guerra. Por ello, como revolución derrotada, nos remite el autor a un Hidalgo que también es recordado por sus derrotas, de sus arengas que provocaron muchas muertes y que fue capturado y fusilado, cuando había sido generalísimo de las Américas, evidenciándose la batalla con el experimentado general Calleja y la retirada de Allende. Hidalgo, ya en la Inquisición, no deja de ser independentista, profundo, católico, recordando el autor lo confiado que fue que cayera en el puente de Calderón, el ejército insurgente, aún siendo más numeroso, pero más improvisado, pese a que Allende pretendía la guerra de guerrillas, refiriendo el autor de la obra como lo que nos lleva a la cima nos termina por derrumbar. Lección 6. Los mejores líderes no son autocráticos, tienen equipos, los escuchan y los empoderan. Aquí el autor, en el apartado a juicio, se refiere el arrepentimiento del cura Hidalgo, del daño causado a sus seguidores al ser derrotado, siendo despojado de su mando militar, de su ejército, de lo político, pero que no aceptó ningún indulto virreinal sin olvidar las traiciones de algunos insurgentes. El juicio de la ley. En mayo de 1811 fue interrogado Hidalgo con horas de terribles cuestionamientos, que por hartazgo aceptaba crímenes no cometidos, sin defensa, con amenazas, aceptando su liderazgo político y militar de la insurgencia, pero sin aceptar que era autonomista, sino independentista y hasta republicano, como el cura Morelos. En el juicio de la Iglesia,
Se analiza que no hubo un representante de la Iglesia conforme al regio patronato indiano, faltando a su fuero clerical, y que los testimonios obtenidos fueron sancionados como válidos, reiterando el veredicto de la alta traición y declarado culpable con sentencia de muerte, proceso que incluyó tortura y despellejamiento de las manos, de lo cual se manifestaba inocente Hidalgo por su intención última, por lo que su muerte ante 3 fallidos intentos de fusilamiento tuvo una cuarta ocasión para lograr el objetivo de dejarlo sin vida, con un tiro directo a poca distancia fuera del pecho. Pero el autor al final nos refiere que en el juicio de la historia, la figura de don Miguel Hidalgo fue enorme, fruto de sus acciones, que ningún historiador puede refutar a la par de Bolívar y Washington, y más aún de Morelos, que sembró el halo de la independencia como padre de la patria, que culminó hasta la insurgencia conservadora de Iturbide, y entonces, en 1823, comienzan sus restos a recibir la gloria del Libertador para honrar plazas con sus esculturas, pinturas, murales, etc. Lo que se mantiene pese a los enfrentamientos decimonónicos entre liberales y conservadores. El libro reconoce la paternidad histórica y simbólica de Miguel Hidalgo para reconciliar nuestros orígenes y nuestros sueños. Finalmente, en la lección, un líder sigue su propia ruta, aprende de los otros, pero sabe hacerse de su propio camino. Entendemos que es un camino precisamente que cada uno de los lectores tenemos que trazar, ya que lo subsecuente se encuentra en blanco. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos. En este momento le solicito al licenciado Sebastián Hernández haga su participación. Gracias. Muy buenas noches a todos. Saludo con gusto al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. De igual manera a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech. Muchas gracias por la invitación y bueno, procedo. El doctor Ricardo Sheffield, por mi conducto, se disculpa por su ausencia en esta sesión académica, ya que por asuntos de trabajo relacionados con su cargo no le ha sido posible estar aquí como era su deseo. Agradezco la confianza que ha depositado en mi persona el doctor para acudir a esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y expresar en su representación los motivos y circunstancias que le llevaron a escribir esta obra, lo cual me significa una gran responsabilidad, puesto que el doctor Sheffield es una persona con gran trayectoria política y poseedor de un amplio bagaje cultural. Entrando en materia, daré lectura a las palabras escritas por el doctor Ricardo Sheffield que justifican la obra que hoy presenta. Empecé a escribir este libro hace exactamente 39 años, el 13 de septiembre de 1983. Tenía entonces 17 años, estudiaba el penúltimo año de preparatoria en el Instituto Lux de León, Guanajuato, y sentía una urgencia adolescente por entrar a la universidad, convertirme en abogado y ganarme la vida haciendo lo que de todos modos hacía gratis, resolver problemas. Pero antes tenía que graduarme del bachillerato. Y esto significaba entregar decenas de proyectos sobre materias que no me interesaban en lo más mínimo. Mi único consuelo era que, como era bueno para convencer a mis maestros, siempre terminaba entregándoles un trabajo que se trataba de lo que a mí en realidad me interesaba, las leyes, y solo tangencialmente de lo que me pedían. Filosofía, me leía Montesquieu y escribía sobre el espíritu de las leyes. Literatura, escribió un ensayo sobre las ideas legales de Sancho Panza cuando gobierna la ínsula Barataria. Incluso en ciencias me salía con la mía y hacía una exposición de las leyes de la gravitación universal o la constitución física de los pacientes con anemia. Así fue que, llegadas las celebraciones por el mes patrio de 1983, la maestra de historia nos encargó una investigación sobre la independencia de México. Como ya era mi costumbre, hice lo que quise y me presenté a clase con una obra de teatro que representaba el juicio de la historia respecto a don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, para determinar si era o no digno de ese título. El argumento todavía me parece divertidísimo. Un grupo de personajes históricos, lo mismo de la independencia que posteriores,
que a fin de cuentas era un ejercicio imaginario. Se reunía en una sala de jurado 1 a 1. El juez los llamaba a declarar en favor o en contra de don Miguel para averiguar si en realidad era héroe que decía ser. Procedo al juicio que será entre el secretario y juez. Secretario. Siendo hoy el 29 de julio de 1811, nos encontramos en esta sala para decidir si el señor cura, don Miguel Hidalgo y Costillo, sea o no nombrado héroe de la patria, para que mañana, 30 de julio de 1811, que muera fusilado a las 7 de la mañana en su prisión de Chihuahua, Chihuahua, se le pueda o no dar el título. Juez, procede usted a nombrar a los participantes de este juicio. Secretario, se interrogará en primer término al señor cura don Miguel Hidalgo y por petición del jurado al general de las fuerzas rebeldes, Ignacio Allende. Procederán como interrogadores el señor obispo Miguel Mondragón en representación de la Santa Inquisición, el expresidente de México, señor ciudadano Plutarco Elías Calles, en representación del Partido Revolucionario Institucional, el señor Juan González como representante del Bajío del siglo XX, Tomás de San Roque como representante de la comunidad indígena seguidora de Hidalgo, y el señor don Carlos Berrio como representante de los hacendados afectados por desórdenes de los rebeldes. El juicio duraba 6 nada despreciables páginas, que recuerdo haber escrito con una facilidad inusitada. Lo que había empezado como una obligación se había convertido en un juego, y casi sin darme cuenta terminó apasionándome con una seriedad que perdura hasta el día de hoy. Me sentía arrebatado por la estatura moral de don Miguel Hidalgo, por la valentía que había dirigido el ejército insurgente, por la astucia que desplegó en cada momento de su vida. Sin embargo, adolescente como era, le escatimé toda la admiración en aquel primer momento y lo pinté desfachatado, burlón, ambiguo. Continúa el juicio. Obispo, ha sido acusado de enseñar ateísmo, de llevar una vida desordenada, de leer libros prohibidos, andar con mujeres y cargar una copia del Corán. ¿Qué nos dice? Contesta Hidalgo: sí, ando un poco con mujeres, mas no mucho. No predico ni el Evangelio, menos otras cosas. He leído varios libros franceses de ideas liberales, pero no el Corán. Obispo, escuchamos comentarios sobre su afición a las apuestas. Hidalgo, me encantan. En varias ocasiones perdí dinero importantes en apuestas. Recuerdo la cara del cura de Valladolid cuando supo que el dinero que me dio para ir a México para sacar mi doctorado en filosofía me lo habían ganado en una apuesta. Volviendo a las reflexiones del doctor Sheffield, no decía mentiras, claro está, todo lo consignaba, lo había leído en alguno u otro libro, pero exageraba lo peor, lo que me parecía más divertido, lo que humanizaba al personaje. A casi 40 años de distancia, pienso que eso habrá sido lo que primero me prendó. La certeza que no era una estatua de bronce, un rostro de piedra o un mural. Era un hombre, uno que apostaba, coqueteaba, se salía con la suya y, no obstante todos sus defectos, había sido un héroe. Por primera vez en mi joven conciencia se reconciliaba las grandes hazañas con los rasgos mundanos a través de los siglos. La voz de Hidalgo parecía decirme: no tienes que llenarte de solemnidad para hacer cosas importantes. Y en mí, que siempre he sido un hombre con sentido del humor, de trato ligero y gustos campechanos, pero con fuertes ideales de servicio, un mensaje así resonó profundamente. Habla Hidalgo: abrid los ojos, no dejéis seducir por el enemigo. ¿Creéis acaso que no puede ser buen católico el que no somete al déspota español? ¿De dónde nos viene este nuevo dogma? No escuchéis las voces del enemigo, que bajo el velo de la religión os quiere hacer víctimas de su incansable codicia. El final de aquella temprana obra de teatro era abierto. Tras interrogar a Ignacio Allende, con quien Hidalgo había tenido más de un desacuerdo, el juez mandaba callar a todos y comenzaba a dar un veredicto que nunca terminaba de enunciar. Juez,
Pasen a su correspondiente sitio. El jurado ha llegado a la decisión de que Hidalgo fue un puntos suspensivos. Y luego nada, ahí termina mi obra de juventud, sin decidir si Hidalgo se merecía el título de héroe y padre de la patria o no. Quiero creer que desde entonces he venido haciéndome esta pregunta, ponderando los errores innegables de un hombre que era mal administrador y estratega, pero también sus muchísimas virtudes. 39 años después estoy en condiciones de dar una respuesta. Pero como sucede con todas las preguntas que valen la pena, no es tan sencilla ni puede darse de un tirón. Mi respuesta es este libro, aquella línea final que no concluyó en 1983, ha crecido durante 40 años y de experiencias, lecturas y reflexiones hasta convertirme en esto. En este tiempo he tenido oportunidad de hacer con Hidalgo lo que me recomendaba el emperador filósofo Marco Aurelio en sus meditaciones: examina con atención tus guías interior e indaga que evitan los sabios y persiguen. Cada vez que me he encontrado en una encrucijada, en un momento de indecisión, regreso a él y le hablo. Acudo al tribunal en que se desarrolla su juicio imaginario y le pregunto qué hacer. Hidalgo, que es un padre cariñoso, siempre ha sabido darme una lección, señalarme por qué ruta caminar. Con estas páginas espero, lectora o lector, abrir un camino que te permita a ti también seguir la ruta de Hidalgo. Hasta aquí las palabras del doctor Ricardo Sheffield. Por mi parte, deseo expresar que me siento con gran familiaridad al estar aquí en esta casa sede, ya que desde pequeño tuve el gusto de escuchar a mi abuelo, el licenciado Constancio Hernández Allende, expresidente de la benemérita institución, quien en varias ocasiones presentó conferencias en este auditorio. Entre otros muchos temas le escuché, recuerdo de manera singular, por la relación con el libro que hoy se presenta, las ocasiones en que habló sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Quiero compartir este significativo recinto algunas palabras que nuestro querido abuelo expresó sobre Hidalgo y que coinciden con la versión histórica que el doctor Sheffield deja plasmado en su obra. Cierro mi participación evocando algunas ideas de mi abuelo sobre Hidalgo. México nació en verdad de la costilla de aquel Hidalgo con nombre de arcángel, que en un acto emblemático, un grito emitido, un lugar emblemático, Dolores, arrasó 3 siglos de orden virreinal con la tea de su frenesí libertario. Hidalgo, hombre culto, liberal y anticolonialista, ha sido uno de nuestros próceres más discutidos y atacados. El odio sectario que despertó su actitud independentista, dada su calidad de sacerdote, lamentablemente se manifiesta hasta nuestros días. De ahí la importancia de hacer notar a la conciencia cívica la vida y la obra de esta apasionante figura histórica de tanta significación como caudillo incomparable en la fase inicial de la insurgencia. Hidalgo, el sacerdote cristiano y verdadero humanista, tuvo todas las cualidades y defectos de un hombre de su época. Supo ser grande en su vida y en su lucha. Hidalgo, intelectual y hombre de acción, tuvo un importante destino que cumplir. Su voz fue y será expresión permanente de millares y millares de mexicanos en busca de justicia y libertad. No podemos descansar aún como no descansa el padre de la patria. Hidalgo tiene mucho que hacer entre nosotros. Fue un hombre heroico, no un santo. Tuvo todos los defectos y todas las cualidades dables a un ser humano de su época. Su ser grande en pensamiento, grande en acción y grande en el sacrificio. Por eso, estas razones, es Miguel Hidalgo Costilla, mexicano universal. Agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno por su presentación y al licenciado Sebastián Hernández por estas palabras. Muchas gracias.
También agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, expresidente, del doctor Eduardo Velasco Briceño, también expresidente. Muchas gracias a todos, a los directivos, consocios e invitados presentes aquí en el salón y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. En este momento procederemos a la entrega de reconocimientos. Si nos ponemos de pie, por favor. Me permito leer el reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, presentador en esta noche, por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro La Ruta de Hidalgo, 7 reglas para gobernar y transformar, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, desde su fundación, que ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 2 de diciembre del 2022. Firman el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas felicidades. Asimismo, hacemos el reconocimiento al licenciado Sebastián Hernández Méndez por su participación en las actividades organizadas en esta institución, en la presentación del libro La Ruta de Hidalgo, 7 reglas para gobernar. Muchas gracias. En los avisos, el martes 6 de diciembre a las 20 horas, el capítulo Valles nos trae la conferencia La Purísima, una herencia franciscana, a cargo de nuestros consocios, la maestra Alicia Rodríguez Pérez y el licenciado Francisco Javier Romero Montaño. Les invitamos, terminando esta sesión, a la invitación aquí al convivio en nuestro patio, y en este momento cedo el uso de la voz al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno para la clausura de la sesión. Muchas gracias. Con el agradecimiento de quienes participamos en esta sesión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y siendo las 20 horas con 42 minutos del viernes 2 de diciembre de 2022, declaramos formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión. Muchas gracias y muy buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos acá.